En un desierto de roca, un paraje desolado que cubre varios kilómetros alrededor, a una altitud de más de 2000 metros, se alza uno de los mayores y enigmáticos tributos a los dioses. En el este de Turquía, y junto al río Éufrates, cuna del hombre, localizamos Nemrut Dağ, o Monte Nemrut, que en tiempos remotos fue como el jardín del Edén. Descubierto en el año 1881 por el ingeniero alemán Karl Sester, en labores de exploración y orientado por sus ayudantes kurdos, que hablaban de cabezas gigantes de dioses en lo alto de la montaña. En un principio desconfió de esas historias porque en los mapas europeos no aparecía, hasta que lo comprobó por él mismo. Sester se fascinó por lo que se alzaba delante, un monumento con estatuas descabezadas de roca y coronado por una montaña artificial de piedras apiladas, situado en un lugar privilegiado, desde donde se podía observar todo el valle. El colosal monumento pudo ser levantado hacia el siglo I a.C. Consta de 3 terrazas cortadas en la montaña y orientadas a los puntos cardinales norte, este y oeste. Miles de metros cúbicos de roca fueron removidos para el alzamiento de lo que, según las inscripciones, se interpreta como un túmulo funerario constituido por millones de piedras del tamaño de un puño. Es de forma cónica y cuenta con 50 metros de alto y 150 metros de diámetro. Es semejante en tamaño a la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Su construcción, según las inscripciones, se atribuye a Antíoco I Teos, rey de Comagene, cuyos linajes antiquísimos se remontan a Alejandro el Grande, y de Darío I, rey de reyes, teniendo acceso a conocimientos antiquísimos reservados a la élite. Por lo que Antíoco I cuenta con una herencia persa, griega e incluso egipcia que le ha llevado a unir las diferentes culturas en un monumento que es una prueba de que todos los dioses de la humanidad han sido siempre los mismos, pero con diferentes nombres. Según las inscripciones, querían levantar un lugar elevado y sagrado para estar lejos de los hombres y cerca de los dioses. Estos gigantes, que miden hasta 10 metros de altura, con facciones griegas y atuendos persas, fusionan a los dioses de Oriente y Occidente, ya que representan comúnmente a dioses griegos y persas, ambos de origen sumerio. Antíoco definió el sepulcro como hierotesion, que en griego significa lugar sepulcral consagrado a un culto. Quería convertir Comagene, como aparece en las inscripciones, en la morada común de todos los dioses. Su intención era unificar los dioses de las diferentes culturas que habitaban la tierra. Hay una inscripción que dice que los tronos de los dioses, como el propio rey Antíoco los denominó, se construyeron para que fueran indestructibles y resistieran los estragos del tiempo, y preservar así la forma exterior de su persona, convirtiendo el monumento en una tumba sagrada, cuya cámara mortuoria no ha sido hallada. Podemos ver que el dios griego Apolo también es la representación del dios solar persa Mitras, que tiene su homólogo en el dios griego Helios, y con rasgos de Hermes. También tenemos a Comagene, diosa persa que equivale a la diosa griega Tiche. En el centro, el dios griego Zeus, que es el mismo dios persa conocido como Oromazdes, que toma la herencia del dios persa Ahura Mazda, dios supremo. En cuarto lugar, las inscripciones muestran que se trata del rey Antíoco I Teos, que añade a su nombre la palabra Teos, que significa Dios en griego. Y por último, la figura que representa a Hércules o Artagnes, dios persa de la guerra, que tiene su equivalente en el dios griego Ares. Ambos lados están protegidos por la representación del león y del águila, que guardan relación con los símbolos del antiguo Egipto. En la terraza oeste hallamos un muro de roca con un bajorrelieve muy interesante, que muestra un león de casi 2 metros de alto. Representa la constelación de Leo, lo que le convierte en uno de los horóscopos más antiguos del mundo. Esta figura es una escena que recoge una fotografía del firmamento que marca una fecha en concreto atendiendo a la posición de las estrellas con respecto a la constelación de Leo. Esta constelación ya tenía mucha importancia en el antiguo Egipto. La gran esfinge de Giza fue construida para que su mirada estuviera orientada hacia esa constelación hace exactamente 12.500 años. En sus inicios, la esfinge tenía el rostro de león y la cara fue tallada después. Se puede ver la desproporción existente entre la cabeza y el resto del cuerpo y las marcas del paso del tiempo.
El gran león de la Esfinge es el guardián de la entrada al Salón de los Registros que se encuentra bajo sus garras. También en la terraza oeste se ha conservado una serie de losas de piedra en las que se puede ver a Antíoco dando la mano a los dioses, mostrándose como un igual entre ellos. Si observamos la figura del rey, podemos ver algunas similitudes con Nimrod. Nimrod fue considerado un gobernante de Mesopotamia. Recordemos que la región donde se localiza el monumento toma su nombre. Según el Génesis, este descendiente de Noé llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. No solo fue considerado un dios, sino que le sitúan por delante del dios Yahvé del Antiguo Testamento, haciéndonos una idea de su poder. Nimrod aparece en versiones tempranas de la historia de los masones. Según la enciclopedia de la masonería, hay una leyenda en la antigua construcción que se refiere a Nimrod como uno de los fundadores de esta orden. También se le conoce como Dagon o Dagan, proveniente de la palabra hebrea Dag, que significa pez, por lo que se le denomina Dios pez y está representado como mitad pez y mitad humano. Sería considerado como un ser anfibio o reptil. Tal vez sea este el origen de la palabra dragón. Curiosamente, este lugar es conocido como Nemrut Dag. En turco, Dag significa montaña, pero en hebreo, como hemos dicho, significa pez, por lo que originariamente su significado sería Nimrod el pez. Analizando los bajorrelieves, vemos en la figura del rey que luce una corona con una forma muy peculiar, parecida a la de Nimrod o Dagón. Casualmente, él es el primer rey de la historia en utilizar corona. También luce el símbolo del león en su corona, asociado a Nimrod. Si nos fijamos en lo que Nimrod agarra con una mano, podemos ver un objeto con forma de árbol o rama, que casualmente también lo porta el rey en su cintura. También se asocian a Nimrod los relieves en los que se le ve sujetando el arco como un gran cazador. En esta imagen en concreto le vemos sobre una rueda y al fondo unas alas extendidas. ¿Es posible que se tratase de la representación de algún tipo de artefacto que le permitiese volar? De hecho, aparecen seres voladores representados en muchos relieves sumerios que dan prueba de ello. ¿A qué hacían referencia? Podemos ver la conexión con el antiguo Egipto en pinturas que guardan un asombroso parecido con esas alas. Y también vemos algún relieve en el que sujeta el mismo objeto que aparece en las pinturas egipcias. Todo indica que los sumerios y los egipcios fueron regidos bajo el gobierno de los mismos dioses. Dagon y también Nimrod era asociado con Baal, cuyo nombre significa amo o señor. Era conocido como el padre de todos los dioses, el dios supremo, el creador, dios de la cultura mesopotámica representado en esta figura, hallada en la ciudad libanesa de Baalbek, que toma su nombre, cuya construcción no tiene explicación posible. El atuendo de su cabeza guarda relación con los gorros de la tradición persa, representados en los dioses del monumento Nemrut. Ese atuendo indica una moda adoptada por muchos dioses en todo el mundo. ¿Y qué decir de la similitud con los dioses egipcios? También cabe destacar el ejemplo de Mitras, representado en una de las estatuas del monte Nemrut, dios persa cuyo culto se extendió hacia Roma, Mauritania o Bretaña, entre otros muchos lugares. Mitras fue considerado el conductor del carro solar y luego como el invencible sol. Es el mismo que el dios griego Apolo y su expansión ha llegado hasta la India, representado en el dios Varuna, que significa que todo lo envuelve. Es el dios hindú del océano, uno de los más importantes de su cultura. Sobre su cabeza hay un tocado que se parece a los gorros persas y cuya forma se extiende por todo Oriente e incluso en el Nuevo Mundo. ¿Es posible que tratasen de ocultar bajo esos atuendos sus cabezas alargadas? Además, observamos muchas similitudes en las famosas figurillas de hombres reptil. Vemos una herencia de objetos sagrados que se remontan desde la antigüedad y que nos han llegado hasta hoy. ¿Existe alguna relación? Ya sea Nimrod una sola entidad o varias, es innegable que existen conexiones evidentes del mismo culto en todo el mundo.
y estas son algunas de las pruebas de ello. ¿Quiénes fueron esos dioses que fueron venerados en todo el mundo hasta nuestros días? Podemos afirmar que el monte Nemrut es una prueba viviente de la existencia de aquellos que se autoproclamaron dioses, gigantes de la antigüedad que han procurado extender sus influencias por todo el mundo, ocultándose bajo diferentes identidades para obtener sus fines. Actualmente, las cabezas de piedra entre 2 y 3 metros yacen en el suelo maltratadas por el paso del tiempo, y el monte Nemrut espera paciente el paso de los siglos hasta que se desentierren los misterios que alberga en su interior.